Hola, bienvenidos a Audio Wi-Fi Hi-Fi. Mi nombre es Tony y hoy quería analizar con vosotros este fantástico programa llamado Music Bee. Para todos aquellos que, como yo, tengáis una biblioteca en vuestro disco duro, siempre estaréis buscando un programa que os solucione el tema de la gestión y que visualmente sea bonito, ¿no? Y entonces este programa, de verdad, es el mejor que vais a poder encontrar. Y encima es que es gratuito, o sea, es que ya no hay nada mejor, ¿vale? Gratuito y como vais a ver, lo hace absolutamente todo y todo lo que hace lo hace bien, o sea, yo me quedo asombrado, ¿vale? Porque yo me acuerdo de hace años cuando estaba el iTunes tenía cantidad de fallos, era lento, vamos, lo tenía todo pero malo y ahora es que este programa, esto te lo hace todo y todo bien, ¿vale? También comentar que en el tema de los programas de música ya prácticamente hay muy pocos, porque como sabéis todo va por plataformas musicales en streaming y eso de tener vuestra biblioteca en un disco duro, eso ya solo para melómanos, ¿no? No queda prácticamente casi nada, ¿vale? Decir que hay 3 programas por antonomasia del tema de gestión de archivos, que son el RON, que ese sí que es para sibaritas y se supone que para profesionales y demás, que es carísimo, a mí me parece carísimo, una salvajada, ¿vale? Y realmente lo que te hace es algo parecido a esto, o sea, realmente no tiene más, ¿vale? Después está el Audirbana, que también es algo parecido a RON, más barato, pero es algo parecido. También te gestiona tu biblioteca, te da también acceso al Tidal, a las demás plataformas y demás, pero realmente es lo mismo que esto. Y ahora tenemos el Music Bee, que es el mejor porque es gratuito, ¿vale? Bueno, ahora lo primero que vamos a hacer es analizar, digamos, más o menos qué opciones tiene, que tiene muchísimas y a la hora de gestionarlo hay muchísimas, ¿vale? Y después analizaremos lo que es el audio. Entonces vamos a empezar con lo que os vais a encontrar cuando empecéis con este programa. Una de las cosas que más te llama la atención cuando abres el programa es la belleza que tiene, ya que os encontraréis con las portadas e imágenes de los artistas que tengáis en la biblioteca de música. Antes de nada decir que aquí todo es personalizable, tanto los menús de la izquierda, los de la derecha, las pestañas de arriba, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, en el menú de la derecha te os sale la lista de reproducción del disco en cuestión. Y aquí, que está muy bien, os sale la portada y la información de la pista en cuestión y de la calidad que está sonando, que eso para los que somos audiófilos nos encanta, saber a qué calidad está sacando el audio. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, si le damos a un artista, nos aparece justo debajo todos los álbumes que tiene, ¿vale? Y después, si apretamos en un disco cualquiera, pues nos aparece la portada y la información del disco. Aquí lo que me llama la atención es que el color del fondo es parecido al color de la portada, que eso es muy interesante. La verdad es que el diseño está muy conseguido, es un detalle que me gusta. Vale, y ahora, por ejemplo, una pestaña que me gusta mucho es la de Ahora Suena. ¿Esto qué es? Pues mira, esto es que cuando tú pones el play, ¿vale? Voy a ponerle el play, ¿vale? Os sale la imagen de fondo del artista. Aquí tenéis la biografía con la portada del disco y aquí, si la canción tiene letra, pues os la pone aquí. Y aquí la lista de reproducción de todo el disco. Y fijaros, aquí también os pone la calidad de audio que está sonando. Entonces es una pasada. La verdad es que esto visualmente es increíble. Y aparte es que la imagen del artista va cambiando. Ahora si lo tuviera aquí unos minutos, la imagen irá cambiando. Y entonces es una cosa que para los amantes de la música, del audio, pues no solo escuchar, sino visualizar el artista. Es una pasada. La verdad es que esta pestaña es una pasada. Aquí, por ejemplo, en la parte de abajo, ¿vale? Tenéis diferentes opciones, por ejemplo, las pestañitas de las estrellitas, ¿vale? Que podéis ponerle vuestra puntuación. Aquí tenéis un ecualizador.
Y aquí también lo interesante es que podéis hacer el scrolling a las FM para hacer vuestras estadísticas y demás, ¿vale? O sea que tiene una cantidad de opciones impresionantes. Después, en explorador de música, esto sí que es lo más de lo más, porque esto es como en el cine el IMDb, ¿vale? Que es digamos, un Wikipedia, ¿no? De la música. Entonces tú pones el artista que quieras y te sale toda la información, y toda la información que te sale súper detallada, estéticamente precioso, etcétera, etcétera. Por ejemplo, tú aquí metes un artista, ¿vale? Y aquí en este caso es porque está sonando Alison Krauss y me sale Alison Krauss. Entonces aquí en el perfil, fijaros lo que es la biografía, después las pistas populares, los álbumes que tú tienes en la biblioteca, y aquí lo que me gusta es lo de los artistas similares, que también te pone, si quieres más artistas similares, mira, más artistas similares, ¿vale? Después aquí, en álbumes estadísticas, esto es interesante porque estos son los álbumes que yo tengo, ¿vale? Y aquí te dice el número de reproducciones que has hecho. Son como unas estadísticas que te hace el programa de las veces que tú escuchas las canciones del artista. Entonces está genial. Y aquí en más álbumes, quiere decir que si te falta algún álbum, pues aquí lo puedes ver qué álbum te falta, ¿vale? Más álbumes. Aquí te dice absolutamente todos los álbumes que tiene el artista. ¿Vale? Yo, como podéis ver, mira, yo solo tengo estos, pero realmente el artista tiene todos estos. O sea que es increíble. O sea, el nivel que tiene este programa, y repito, al ser gratuito, es que es increíble. Vale, después tienes una pestaña aquí de listas, que bueno, pues aquí puedes personalizarte las listas. Yo, por ejemplo, tengo aquí las artistas similares a Heather Nova, por ejemplo. Yo qué sé, puedes hacerte cantidad de listas. El auto DJ quiere decir que él mismo te mezcla la biblioteca, y entonces aquí hay una opción que te dice incluir solamente artistas del tema calificados por las FM con más de un 25% similares. Eso quiere decir que él mismo se conecta a las FM y entonces, depende de la música que tú tengas, pues te hace una mezcla. La verdad es que es muy interesante. Aquí yo me he creado una lista de 24 bits que después en el audio lo probaremos y veréis lo sorprendente que es. Realmente, a ver, seamos claros, para sacar el audio de un aparato fiel a lo que el archivo te da, realmente no tiene mucha dificultad. Lo único que tienes que hacer es prevalecer lo que el archivo tiene. O sea, si el archivo es 24 bits, no modificarlo, sino que sacarlo como está. Y ya está, no tiene más. Por eso te quiero decir que hay programas de pago que te hacen esto, te garantizan que te hacen ese proceso sin ningún cambio ni ninguna historia, pero realmente este programa es gratuito y te lo hace, y no hace falta gastarse dinero. Por eso te quiero decir que en este tema del audio hay muchas cosas que son difíciles de entender. Bueno, continuamos. La radio aquí, por ejemplo, es súper curioso porque aquí tienes un buscador de emisoras según los géneros y demás, y te van saliendo. Yo, por ejemplo, aquí tengo una emisora de country y te dice la tasa de bits y demás. La verdad es que es una pasada. Bueno, y después aquí a la izquierda os sale otro menú, ¿vale? Que aquí tenéis diferentes opciones que las podéis meter en pestañas, ¿vale? Estas opciones de aquí en pestañas. Tiene muchos podcasts, audiolibros, vídeos. ¡Buah! Es que es una barbaridad. Bueno, aquí también unas cosas a destacar son los plugins, ¿vale? En preferencias, bueno, aquí en preferencias, como podéis ver, pues puedes diseñar, personalizar todo tipo de cosas, ¿vale? Del reproductor, etc. Y aquí lo que me gusta a mí son los plugins. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de la página web vosotros podéis bajaros los plugins de Music Bee. Por ejemplo, yo tengo el de letras, ¿vale? El de las FM, que te hace recomendaciones y demás. Pero aquí lo interesante es el modo UPnP de LNA, que con esta opción pues tú puedes
transmitir audio vía Wi-Fi a tu equipo de música o receptor de música. Entonces esto es una pasada porque ya no necesitas, digamos, pues eso, tener cable ni nada de eso, ¿vale? Que eso ahora después lo probaremos para que lo veáis. Bueno, y más o menos este es el diseño que tiene el Music Bee. Bueno, esto ya os lo digo que si os lo podéis descargar y poneros vuestra biblioteca, vais a disfrutar muchísimo. O sea que yo estoy seguro que os va a encantar. Pues nada, ahora vamos con el tema del audio. Vamos con el audio, que esto es lo más interesante y lo que a los audiófilos nos gusta, probar la salida del audio. Vale, pues para ello lo que necesitamos primero es un DAC, ¿vale? Yo tengo el DAC portátil de la marca Eevee, el R3 Pro, pero vosotros si tenéis un DAC de escritorio os puede servir también, ¿vale? Y entonces va conectado al USB del ordenador. Entonces aquí yo tengo una lista de álbumes, tanto en 192, 96, etcétera, etcétera. Vamos a probarlo. Si realmente no cambiáramos ninguna opción del programa, nos saldría un audio remuestreado a 24:48, ¿vale? Entonces por eso hay que tener ese detalle en cuenta. Ahora haremos las pruebas y lo veréis, ¿vale? Entonces lo primero que tenemos que hacer es mirar la salida. Entonces aquí ponemos en auriculares de Eevee, ¿vale? Le damos y ponemos play. Mira, este disco de Neil Young, como podéis ver, está a 24:192, ¿vale? Entonces le damos play y entonces mirad lo que pasa. 24:48 y diréis, pero si es a 192, ¿cómo puede salir eso? Pues eso es porque no hemos cambiado la opción de salida del audio. Entonces hay que cambiarla, ¿vale? Entonces lo primero que vamos a hacer es, lo paramos, nos vamos aquí a edición, preferencias, y entonces aquí en reproductor, mira, está en Wasapi Shared. Esto hay que cambiarlo. El Wasapi Shared no nos vale, tiene que ser Wasapi Exclusive, ¿vale? ¿Qué quiere decir el Wasapi Exclusive? Quiere decir que no hay nadie que nos pueda tocar el audio. Si el audio es 24:192, el audio saldrá a esa calidad, ¿vale? Pero con el Shared, el Wasapi Shared, lo que hace es que el propio Windows te transforma el sonido, te remuestrea a lo que él le parece, ¿vale? Entonces lo que no queremos es que nadie nos toque el audio, queremos preservar la señal del audio. Entonces para eso siempre el Wasapi Exclusive, ¿vale? Y aquí en dispositivo del sonido, pues nuestro DAC, yo en este caso tengo el Eevee, ¿vale? Y guardamos. Es tan simple como eso. Entonces ahora yo lo que hago es lo quito para resetearlo, ¿vale? Lo vuelvo a poner, ya lo tengo puesto y entonces ahora volvemos a poner play. Ponemos play y mirad lo que pasa. Mirad. ¿Habéis visto? Mira qué pasada. 24:192. ¿Habéis visto? Poniendo el Wasapi Exclusive, que quiere decir que no hay nadie que nos transforme la señal. Eso es una pasada. Ahora, por ejemplo, vamos a otro disco, este que tengo al lado. Vamos a ver. Aquí nos sale un error, esto es normal. Le volvemos a dar. A ver. Voy a quitarlo. Volverlo a poner. Hay a veces que tiene errores. Vale, mirad. Ahora. ¿Habéis visto? 24:88,2. Es que es increíble. Y mirad, coincide con la señal original del audio, que son 24:82,2. Ahora, por ejemplo, paramos y ponemos este disco. Vamos a ver. Mirad. 24 bits 96. Mirad qué pasada. O sea, es que es increíble. O sea, como podéis ver, digamos que este programa respeta el audio. Pero eso sí, lo tenéis que poner, como he dicho, en Wasapi Exclusive. Mira, os lo enseño otra vez.
¿vale? WhatsApp Exclusive. Y aquí elegéis vuestro DAC. Poniendo esto, el audio siempre, como podéis ver aquí, bueno, volvemos por ejemplo al del Neil Young, que es el tope. Mira, 24,192. Es que es increíble, la verdad es que es increíble. Entonces, como podéis ver, este programa lo hace todo y lo hace bien. Entonces, digamos que ahora se ha puesto de moda para los audiófilos, pues gastarse un dineral en audio, y tampoco hace falta gastarse tanto dinero para tener un buen audio. El audio realmente es muy sencillo en el sentido de que si tú tienes un archivo, lo importante es el archivo. Si el archivo es 24 bits, a lo que sea, que el programa, el DAC, el receptor de audio, el amplificador, que simplemente saque el audio como es, o sea, que no haga interpretaciones ni lo remuestre, sino que saque lo que es, tan simple como eso, ¿vale? Entonces, pues nada, espero que os haya gustado la prueba. Si es así, suscribiros y nos vemos en el próximo capítulo.